que siempre están en una instalación de SQL Server porque se ocupan para cuestiones de administración del sistema. Por ejemplo, vamos a darle aquí en la base de datos masters, vamos a ver qué tenemos en tablas y podemos ver que tenemos algunas tablas que van a servir para cuestiones de administración, ¿ok? La base de datos master siempre debe estar porque es la base de datos principal. Es la base de datos donde se guarda muchísima información de administración. La base de datos model es una base de datos diferente. Como dice su nombre, la base de datos model es el modelo, ¿ok? Cuando ustedes crean una base de datos, por default, si no le dicen nada más, la base de datos se va a crear como una copia idéntica del modelo. Es la base para crear otras bases de datos. ¿Ok? Entonces, por eso se llama model. ¿Ok? Hay otras bases de datos que son también para cuestiones de administración, una base de datos temp, una base de datos MSDB. Estas tal vez son las que más debemos conocer porque sabemos que si yo creo una base de datos nueva, voy a tener una base de datos idéntica a la base de datos model. Idéntica en características, en tamaño, en los archivos que van a ocuparse. ¿Sale? Y bueno, tenemos un montón de bases de datos del sistema. ¿Ok? Si ustedes se fijan, en general, en SQL Server tenemos más opciones y más cosas, más elementos, más objetos de lo que tenemos en MySQL. Porque tenemos aquí incluidas cuestiones, por ejemplo, de replicación, el agente de SQL Server y otras cosas que allá no tienen esas herramientas. Esto tiene muchas cosas más. Vamos a comenzar creando una base de datos y para crear una base de datos vamos a hacer algo muy sencillo. Primero, vamos a crear una base de datos seleccionando aquí base de datos, botón derecho, nueva base de datos. Voy a crear una base de datos con todos los valores por default que trae SQL Server. Entonces le voy a decir nueva base de datos. Me aparece una ventana que tiene la cuestión de la administración de la base de datos y lo único que voy a decirle es algo muy sencillo. Vamos a crear la base de datos con el nombre de cada uno de ustedes, por ejemplo. Ahí está mi base de datos. ¿Ok? Cada uno de ustedes pónganle su nombre. Y vamos a crear la base de datos en un botón que tenemos aquí abajo. Que dice OK. Nada más eso. No hice nada más que el puro nombre de la base de datos. Si estuviéramos en MySQL, esto equivaldría a un create database y el nombre. ¿Ok? Entonces le voy a decir OK. Y se está creando la base de datos. Acá está. Ya tengo una base de datos nueva que tiene mi nombre. ¿Sale? Eso que acaba de suceder, internamente hizo una serie de procesos. Generó unos archivos. Como no le dijimos nada, fue y tomó la base de datos model, hizo una copia exacta de model, hizo una base de datos tal y como está model, porque tomó el modelo para hacer eso. Las bases de datos en MySQL se componen de dos archivos principalmente, pero pueden ser más. Dos archivos principalmente. Un archivo MDF y un archivo LDF. Perdón, las de SQL Server. El archivo MDF es el archivo de datos. El archivo LDF es el archivo de bitácora. ¿Cómo está eso? En MySQL nunca vimos archivos, nunca vimos, nada más decíamos que era la base de datos, guardábamos, nunca vimos dónde se guardaban y cómo se guardaban. Pero en SQL Server sí es importante eso. ¿Por qué? Porque nosotros como administradores de base de datos, cuando generamos una base de datos, podemos elegir varias cosas. Podemos elegir qué archivos queremos, podemos elegir dónde queremos que estén ubicados, podemos elegir en cuántos discos duros y en cuáles discos duros queremos que queden nuestros archivos. Por cuestiones de administración podemos tratar de optimizar lo más que se pueda los recursos que tenemos. ¿Qué sucedió internamente? Voy a abrir
una carpeta. Vamos a buscar esta carpeta todos, por favor. Vamos a la unidad C. Archivos de programa. Vamos a buscar Microsoft SQL Server. Y yo tengo la versión 14, me parece. Mi carpeta se llama MS SQL 14. Y no sé qué más. ¿Ubican una parecida, sí o no? Sí. ¿Qué dice la de ustedes? ¿Qué año? ¿Qué versión? 14. 14 también, estamos en la misma. Entonces, abrimos la carpeta. Y luego abrimos la carpeta que sigue. Y luego la carpeta data. Y llegamos todos al lugar donde están los archivos de las bases de datos que tienen en su máquina. ¿Okay? Entonces, archivos de programa. ¿Qué más era? Microsoft SQL Server, MSQL Data, y ahí tenemos las bases de datos. Eso que está, esos archivos que están ahí, es muy probable que coincidan con las bases de datos que tienen en el servidor. Déjenme cerrar. Ok, fíjense que para cada base de datos tengo dos archivos. Por ejemplo, para cada base de datos hay dos archivos. Está la que acabo de crear, tiene dos archivos. Un archivo que se llama germán.mdf y un archivo que se llama germán-log.ldf. Se generaron dos archivos. En este se van a guardar los datos, en el MDF se van a guardar los datos. Es decir, si yo inserto fotos, imágenes, texto, números, lo que sea, esas cosas van a irse a guardar al MDF, ¿ok? Pero en el archivo LDF, que es el archivo de bitácora, la L es de log, bitácora de hecho se llama, igual que acá con bajo log, ustedes recuerdan que es un archivo de bitácora, un archivo log. Una bitácora es algo muy parecido a lo que tiene allá a la entrada el guardia. Las personas que vienen de visita, que el guardia así ve como desconocidas, dice, pues, ¿a quién va a ir a ver? A ver, regístrese. Y entonces dicen, pues llegó Andrea a las 9:30 y va a ir a ver al director. Entonces apuntan quién llegó, a qué horas y a qué oficina va a ir. Y también apuntan cuándo salió. En una bitácora se registran eventos que suceden para saber qué sucedió y a qué horas pasó. Los archivos LDF guardan todos los cambios que se le hagan a la base de datos, los guardan. Si ustedes en una base de datos crean una tabla, eso se guarda. Pues aquí el usuario creó la tabla a tales horas, tal día. Luego, si le insertan un registro, se guarda. Si le insertan, si borran cosas, se guarda ese. O sea, cualquier cosa que se haga, se toma registro. Ese archivo de bitácora tiene un historial de todo lo que pasó en la base de datos. Eso puede servir para reconstruir, por ejemplo, porque podrían volver a ejecutar todas las acciones que estén en el archivo de bitácora para reconstruir todo lo que sucedió. Porque si se vuelve a repetir todo exactamente, por ejemplo, creo una base de datos, creo una tabla, inserto datos, elimino una tabla, quito unos registros. Si vuelvo a reproducir todo eso, va a quedarme la base de datos igual a la otra. Si esos mismos pasos lo aplico en otro servidor, me queda igualito, ¿sí o no? Pero también me queda el registro de lo que sucedió en la tabla. En qué momento llegó qué persona y qué cosa le cambió. ¿Ok? Entonces tenemos el archivo de datos y el archivo de bitácora. Fíjense cómo un archivo de bitácora puede ser más grande que un archivo de datos. ¿Por qué? Porque imagínense que llego a mi base de datos, creo una tablita, le meto 1,000,000 de registros, ¿ok? Entonces esto va a crecer, y también el de bitácora, porque cada cosa que meta se tiene que guardar. Entonces, el archivo de bitácora va a pesar al menos lo mismo que el otro. Y luego, ¿qué pasa? Que digo, ¿sabes qué? Voy a borrar la tabla. ¡Pum! Borran la tabla y automáticamente se van 1,000,000 de registros. Pero en el archivo de bitácora, ¿se van o no se van? No se van, porque tiene que estar el registro de lo que sucedió. Y luego meto otro 1,000,000 de registros en otra tabla.
Entonces, el archivo de datos va a tener 1.000.000 de registros y el archivo de bitácora va a tener 2.000.000 de registros. ¿Estamos de acuerdo? El archivo de bitácora es un archivo que puede llegar a ser mucho más grande que el archivo de datos. Les voy a platicar qué pasa con sus calificaciones en el CICE. El CICE está montado en SQL Server. Ustedes tienen muchas calificaciones cada semestre. Hay algunas materias como materias de Cisco. Aquí hasta acá es mío y ya no lo puedes usar. Automáticamente al crearle ya estoy ahí gastándome 8 megas. Entonces tengan cuidado con eso. Digo, si no ocupan alguna, pues la pueden ir borrando. ¿Ok? Ok. ¿Por qué les digo del espacio en disco? Porque ahora vamos a crear otra base de datos. Vamos a borrar esa. Borran, por favor, la que dice Itsur. Drop Database Itsur. Ejecutamos. Ya no debería de estar. Ya no está el archivo. También borró el archivo, el Drop Database. ¿Ok? Ok. Esto que era una base de datos. Acá me marca error porque dice, oye, voy a borrar la base de datos Itsur, pero el asistente se da cuenta que no existe una base de datos que se llama Itsur y por eso me está diciendo, oye, no la puedo borrar porque no existe, no tienes permiso. Por eso me lo estaba subrayando en color rojo. Ok. Otra manera de crear una base de datos. Esta manera está más interesante porque me permite, sobre todo como administrador de la base de datos, ir eligiendo cuestiones de el nombre de los archivos, el tamaño, la ubicación, etcétera. Entonces, para crear una base de datos, tenemos otros parámetros que podemos incluir. Tenemos esto. Ahorita les explico cada una de ellas. Ok, ¿qué hice en el name? En el name fui a copiar la ruta donde están las bases de datos. Copié la ruta, ya saben dónde está la carpeta. Entonces, en la parte de file name le van a poner igual y entre apóstrofes ponen la ruta completa. Y fíjense al final, después de la ruta completa van a poner el nombre que ustedes quieran para el archivo de datos .mdf. Los archivos de datos pueden ser de dos tipos, MDF o NDF. Ahorita solamente vamos a trabajar con el MDF y ya luego veremos para qué son los archivos de datos secundarios, que son los NDFs. Entonces, ahorita copiamos la ruta, diagonal, itsur.mdf y ya tengo el parámetro del nombre del archivo. ¿De acuerdo? Luego, otro parámetro.
Bueno, ahí tengo los parámetros. Estos parámetros los voy a copiar y los voy a poner en el archivo de bitácora. En el archivo de bitácora no puede llamarse igual el nombre. Va a ser itsurbd-log. Y en el nombre va a ser itsurlog.ldf. ¿Ok? Aquí me faltó aquí les aviso, tenía punto y coma. No le había quitado el punto y coma, pero se lo voy a quitar si pongo el punto y coma ahí se corta, pero todo esto es la misma línea de código, todo esto es la misma línea, es parte de la misma instrucción. Entonces, creo que ya terminé. Bueno, aquí voy a hacer unos cambios. Listo, les voy a explicar entonces de qué se trata esto. Voy a cambiar los paréntesis para que haya más espacio nada más, para que se vea completo. Ahí está. Sale. Entonces, les explico. ¿Para qué es cada cosa que está aquí? Esta es la instrucción de creación de base de datos en SQL Server. La otra también funciona, pero con esta tengo el control de varias cosas, varios parámetros de la base de datos. Primero, el parámetro name es el nombre lógico, es el nombre con el cual voy a estar mandando, con el cual voy a estar llamando a este archivo, digamos es el nombre interno. Con ese nombre yo puedo hacerle cambios y modificaciones. ¿Ok? Name es el nombre lógico del archivo, de este archivo de datos. File name es el nombre físico del archivo de datos y el file name debe incluir la ruta completa donde van a guardar el nombre del archivo .mdf, salud, o bien podría ser NDF, pero el NDF puede existir solamente que ya exista un MDF, ¿ok? Puedo tener varios archivos, pero el primero tiene que ser MDF, ¿de acuerdo? Tamaño, el size es el tamaño inicial de la base de datos. Recuerden que si yo le doy un tamaño a la base de datos, automáticamente ese espacio se va a apartar para la base de datos, aunque esté vacía. Es un tamaño inicial que aparta en el disco duro, ¿ok? Estos tamaños se pueden expresar en kilobytes, KB, MB, GB, o sea, se puede expresar aquí el tamaño en kilobytes, en megabytes, en gigabytes y en terabytes, ¿ok? Pueden elegir esos parámetros. El tamaño es el tamaño inicial del archivo en el disco duro. Max size es el tamaño máximo que voy a permitir que alcance ese archivo en el disco duro. Como que no tiene lógica que yo diga, oye, esta base de datos va a tener un tamaño máximo. ¿Qué lógica le encuentran a eso? Estoy limitando la base de datos. ¿Por qué quisiera ponerle un tamaño máximo? Alguien me dice, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué? Voy a elegir que una base de datos no crezca a más de este tamaño. ¿Por qué será? ¿Por qué no lo dejo simplemente ilimitado y ya? Porque pues voy a estar guardando cosas. ¿Qué tal si va creciendo y va creciendo? ¿Qué se les ocurre? Tenemos un servidor de base de datos. Ese servidor de base de datos puede estar albergando varias bases de datos. Con esto yo voy a controlar lo que puede pesar en total una determinada base de datos. Entonces, si yo tuviera un servidor y que va a ser nada más toda la máquina y todos los recursos va a ser para bueno, pues el max size no tendría sentido, pero puede que tenga aquí varias bases de datos y que digo, ¿sabes qué? Te voy a dar un espacio en mi servidor, pero ¿sabes qué? Lo más que puedes almacenar es tanto.
Y si tú quieres que si ya se te llenó el espacio, pues le dices al programador o al sistema o al grupo que está manejando eso, pues quítale cosas, porque aquí estás pagando tanto espacio o aquí nada más tienes derecho a tanto espacio. Y si se llena, pues ya ves, debes saber tú qué haces, ¿ok? Por eso, porque podemos controlar lo que pasa en nuestro disco duro, por eso está esa opción. La opción que sigue tiene que ver con eso. El file growth es el crecimiento del archivo. Fíjense lo que sucede. Ustedes crean una base de 10 megas. Empiezan a meter datos. En algún momento, esos datos que van llenándose van a alcanzar los 10 megas, ¿sí o no? Cuando llegan a los 10 megas y se llena la base de datos, automáticamente va a tener un crecimiento. En este caso lo definí del 10%, es decir, si tenía 10 megas y se llenan porque le estoy metiendo datos, el momento en que se llenen automáticamente le va a asignar 1 mega más, porque le estoy asignando 10% del tamaño que tenga. Y cuando se llenen esos 11 megas, entonces automáticamente va a crecer un 10% más. Y así, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue a un límite máximo. ¿De acuerdo? ¿Sale? Lo mismo pasa acá. Hay que tener aquí en cuenta una cosa muy importante. El archivo de bitácora también va a tener un límite y también en el momento en que se llene y que ya no le quede espacio porque llené el max size, en ese momento va a dejar de funcionar la base de datos. ¿Ok? Ya no pueden hacer nada en la base de datos en el momento en que ustedes se acaben el tamaño del archivo de bitácora. Y hay que tomar algunas acciones, como por ejemplo truncar el archivo de bitácora para que otra vez empiece desde abajo. O bien darle un tamaño más grande, un max size mayor. ¿Ok? Se pueden tomar acciones cuando llega a pasar eso. Pero para eso son los parámetros. ¿De acuerdo? Sí, Omar. No. ¿Por qué? Porque fíjate, por ejemplo, aquí estamos poniendo uno de 10 y uno de 8. Al principio puede que este esté más grande que este, pero cuando empieza a meter datos, se van a llenar los dos. En algún punto puedes borrar cosas de acá, y este no se le van a borrar las cosas. Este va a seguir de 5 megas, y borras acá todo, y este sigue de 5 megas, y este de nada. Y empieza a llenar otra vez cosas acá, se llenan los dos. Por eso, en algún momento este puede ser más grande que este de acá. Pero también en algún momento puedes truncarlo o puedes borrar lo que tenga, ¿ok? Y ya otra vez queda más pequeño. Pueden variar, pero la idea de que este es común que sea más grande que este porque cualquier movimiento se guarda acá. Para poder checar eso, pero también para poder reconstruir una base de datos. O sea, si hubo movimientos y tú no quieres viste que pasó algo que no querías, puedes revisar qué hay en la bitácora, qué cambios hubo, y llegar a un punto donde quites los últimos cambios o ver quién lo hizo, o te sirve para tomar todo eso y llevártelo a otra base de datos y reconstruir allá en otro servidor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. No hemos ejecutado esto, Vamos a ver, ejecutamos. Dice ejecutando la consulta y dice consulta exitosa. Ahora vayan a la carpeta y vean de qué tamaño están los archivos. El archivo se llama ITZUR. Y vean, el tamaño inicial de este archivo ya no es de 8. ¿Por qué? Porque le dijimos que era de 10 megabytes. Ahí está, 10.240. ¿Sale? Y el archivo de bitácora sigue igual porque son 8 megabytes. Es igual que el original. ¿De acuerdo? Ahora, vamos otra vez a SQL Server. Fíjense, si expandimos aquí esta parte, si vemos las bases de datos que tenemos, vamos a buscar la base de datos que se llama ITZUR. Bueno, voy a refrescar aquí. Estamos refrescando. Ya está ITZUR, fíjense bien, botón derecho, propiedades.
Vean ustedes en la ventana de propiedades. La ventana de propiedades me indica qué características tiene la base de datos. Y aquí tenemos en la parte que dice Files, tenemos las características de los dos archivos que nosotros generamos y le dijimos que queríamos. Tiene el archivo XURBD, el archivo XURBD-log, tipo de archivo, renglones o bitácora, tamaño 10 megas, 8 megas, las cuestiones del crecimiento, la ruta donde se encuentra el archivo, ahí está toda la información. Toda esa información también se puede elegir cuando ustedes crean una base de datos, es decir, con el asistente también pueden elegir todo eso. Si en el asistente le dicen, oye, quiero una base de datos nueva, aquí pueden elegir el nombre de la base de datos, pero también aquí, si ustedes se fijan, viene toda la información para que ustedes configuren y manipulen cómo quieren el archivo y dónde quieren que quede y cuánto sea el tamaño inicial y cuánto sea el crecimiento. ¿Okay? El crecimiento, el file growth, es el único que se puede indicar en porcentaje o en un tamaño fijo. Los demás tienen que ser un tamaño fijo, pero el file growth puede ser porcentaje o tamaño fijo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Como ustedes ven, en SQL Server hay más opciones al momento de estar trabajando con una base de datos. Solamente el crear una base de datos tiene muchísimas más opciones que lo que hacemos con MySQL, porque es un gestor de base de datos empresarial, es un gestor de base de datos diferente que tiene más opciones de configuración. Okay. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Sale? Sí. Maestro, tengo una duda. Ok, a ver, espérame tantito, Aurora. Sí, adelante. Bueno, es que descargamos el proyecto que nos había pedido, pero no lo abrimos y tenemos duda como tal en dónde es donde va la conexión y todo, en los apartados. Ok, ahorita lo checamos, si quieres, ahorita te explico ahí. Sí. ¿Quién más tenía una duda por acá? Creo que Aurora. Sí, bueno, ya intentamos conectar la página en el IIS, pero nos aparece que no es reachable, que no la alcanza. Ajá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿qué cree que tenga mal? Ok, en el IIS ya está creada. Ya. Más bien, espérame. Ya creaste la página, la probaste, se conecta a la base de datos. Después de eso la publicaste y la montaste. Bueno, en realidad solo subí la plantilla, pero se supone que pues debería de abrir. Híjole. El puerto, no sé qué puerto hayas dejado, no sé cómo hayas configurado el IIS. El firewall, pero ¿la quieres ver desde adentro? Desde, pues, sí, desde el IIS. Pero la intentas ver en un navegador desde la máquina virtual. Ajá, sí. Entonces ahí el firewall no afecta, pues. No sé si puedes compartir, a ver cómo la creaste. Ok. Mientras empieza a compartir, a ver, espérame. A ver. No, nada más era para ver en qué apartado iba lo de cómo está la conexión y eso. ¿Qué dice? En el backend, no sé cómo se llama, déjame lo pongo aquí. Ahí está presentando a Aurora. Ahí voy a Aurora, nada más déjame checar aquí algo. Mira, en la carpeta app code, dentro de esa está dos archivos, uno es el DAO y otro es el POJO. Déjame más que cargue. Entonces, aquí en
en el DAO, ahí es donde está la conexión. Si tú abres ese archivo, ustedes ya lo tienen. Si tú abres ese archivo, ahí puedes ver que ahí tiene cada método. Yo lo puse así en cada método. Para que fuera más claro, podrías haber creado una clase de conexión y ya nada más le haces abrir y cerrar. Pero yo lo puse así para que sea bien, bien clarito de cómo vas a eliminar. Abres la conexión. Aquí está. Abres la conexión. Haces la acción. Cierras. ¿Ok? Y está todo aquí en el DAO Productos. Dentro de esta carpetita. Y ya. Es todo lo que ocupan. Más o menos. Sí, ya. Ok. A ver, entonces. Sale. Ah, ya. ¿Por qué le pusieron proyectobd.com? Yo creo que ese va a ser el problema. A ver, vuélveme a decir cómo creaste en el IIS. Cierra esa ventanita y vuelve a crear como si fueras a crear otro proyecto en el. Es más, elimina el que ya tienes. Ok. Elimina el que ya tienes. A lo mejor también es lo del puerto. Se supone que no se deben de repetir puertos aquí, ¿verdad? Ajá. Ok. Bueno, aquí me pide site name. Ahí es donde puse lo de proyecto. Ok, a ver, pon nada más así proyecto. Nada más así. Elige la ruta física. Puerto, en donde dice port. Ponle 80. Y ya. Aquí no pongo nada. No, Ok. ahí nada. Ok, Sí, dale clic en explorar. ¿En dónde está? ¿No era aquí? Ese, ¿Este? sin browse. Parece que ya está abriendo. Sí. Ahí está ya. Ok. Sí, en Entonces, esa parte no le ponga nada, en esa parte no me acuerdo qué es ahí, pero no le ponga nada en esa parte porque si no, no te carga. ok, entonces lo debemos de dejar que se conecte solo de localhost. No, lo que pasa es que tú estás en esa máquina, pero si alguien tiene la dirección IP de tu máquina y se conecta desde fuera al puerto 8080, debería ver la página. Tal vez ahorita si ya tienes en tu máquina personal, tienes internet y abres la IP de esa página, de esa máquina virtual y pones 2.8080, tal vez alcances a ver ya la página. También habría que ver si el Azure tiene abierto ese puerto, la máquina virtual, pues. Pero a ver, inténtalo así. Ok, pues igual si quiere ya lo intento. Ok, sale. No quitarle tiempo. Gracias. Nos vemos, jóvenes. A ver, no hay preguntas, no. Sale, pues.